Leonardo Lazo está con nosotros, él es experto en comunicación política, además fue secretario de Comunicación del Ecuador. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Para mí también siempre es un gran gusto compartir con usted. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la división del Ejecutivo está acrecentándose, agudizándose. Tenemos múltiples adjetivos, pero hablemos en términos de diplomacia. En esta oportunidad la vicepresidenta tomó vacaciones, no viajó a Turquía como lo quería el presidente Noboa, pero expliquémosle a nuestros televidentes qué es lo que está pasando con el Ejecutivo en Ecuador, con esta pugna al interior del poder ecuatoriano. Bueno, el tema es que ya desde el comienzo de la presidencia de Noboa tuvieron unas discrepancias fuertes con su vicepresidenta. Ella empezó a tener una agenda propia, el presidente no se sentía cómodo con ella, luego le envió a cumplir como embajadora en Turquía. Luego le interpuso una acción del Ministerio del Trabajo que le destituyó o le suspendió, mejor dicho, por 150 días por no haber llegado a tiempo a ese encargo en la Embajada de Turquía. Ella interpuso una cautelar, pues no, una medida, y una jueza acaba de revertir hace pocos días la medida tomada por el Ministerio del Trabajo, que era un absurdo, hermano. No puede ser que una dirección del Ministerio del Trabajo le suspenda a una vicepresidenta elegida por voto popular. Ella no es una funcionaria pública cualquiera. Entonces, revirtió esa suspensión que además estaba mal emitida porque según la norma de la ley pues, de la función pública, la máxima suspensión es de 30 días y le impusieron una de 150 sin ninguna base legal, lo cual le obligaba a la jueza a tomar la decisión que tomó. Al tomar la decisión que tomó, esto fue hace 4 o 5 días, entonces ella recupera su estatus, pero cuando intentó entrar a la vicepresidencia no le permitieron. La gente de Casa Militar le impidió entrar y enseguida salió el presidente y emitió un nuevo decreto encargándole nuevamente una función en Turquía. Y ella ahora se ha negado a ir a Turquía y tomó vacaciones en su lugar para ganar tiempo. Con lo cual lo que tenemos es un verdadero reality, ¿no? Una telenovela desarrollándose entre el presidente y la vicepresidenta. Yo hace meses que vengo diciendo que él debió negociar de alguna manera con ella y quitarse la telenovela de encima. Lo que menos le conviene al presidente es tener esta pelea con su vicepresidenta en medio de la campaña electoral, que además viene muy complicada con otros temas, como usted conocerá, este problema de estos muchachos en Guayaquil que fueron aprehendidos por Fuerzas Armadas y demás, ¿no? Vea, es que la tiene difícil el presidente Daniel Noboa en sus aspiraciones reeleccionistas porque además de estos menores desaparecidos en Guayaquil, pues está enfrentando la crisis de seguridad, la crisis de energía eléctrica. Bueno, es que Ecuador tiene muchos asuntos que atender, muchos asuntos que el gobierno debe resolver, pero pareciera de alguna manera que tanto el presidente Noboa como la vicepresidenta Abad en esta rencilla se están olvidando del país. ¿Cómo lo ve usted? Completamente de acuerdo. A mí me duele ver lo que pasa en el Ecuador porque es una payasada lo que sucede, ¿no? O sea, yo entiendo que la vicepresidenta es una persona complicada, conflictiva, con una agenda propia, etcétera, etcétera, pero el presidente debería recapacitar y pensar en esto que usted dice. Él tiene por delante una tarea muy difícil en un contexto de la peor crisis de la que yo tengo memoria en Ecuador, nuestra crisis múltiple de seguridad económica y a la que se sumó la crisis energética. En esa crisis tan grave, priorizar o andar en esta pelea de telenovela realmente es vergonzoso y creo que le va a hacer daño además durante la campaña, esto sin duda, ¿no? Las elecciones presidenciales sin duda nos convocarán toda la atención. Se celebrarán el 9 de febrero y en caso de que sea necesario habrá una segunda vuelta en abril. Es evidente que el presidente Daniel Noboa quiere a miles de kilómetros a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Esto es coincidencia? ¿Cuál es la estrategia detrás en esta campaña presidencial? No, digamos, es lo que él se ha fijado, ¿no? Él quiere ganarle autoritariamente, es decir, yo me la saco de encima y se va, ¿no? Pero eso no es así, porque la otra parte también tiene unas medidas, hay unas normas, es una persona elegida
con voto popular en la misma papeleta que el presidente. Entonces, no hay forma de que él se deshaga así fácilmente. No es una funcionaria cualquiera. Si ella fuera una ministra o fuera un viceministro, un funcionario gerente de una empresa pública, él simplemente lo cancela y se acabó. Pero con ella no es tan fácil y ella le va a dar pelea porque así es la política, ¿no? Es decir, no se va a dejar, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, me parece que él hace muy mal en sostener esta pelea ridícula, ¿no? Bueno, y es que con un presidente en campaña reeleccionista cobra protagonismo precisamente la figura de la presidencia. Quedan menos de 2 meses para que Ecuador elija un nuevo presidente. ¿Cómo va la contienda? ¿Qué posibilidades reales tiene Daniel Noboa de extender su plataforma de gobierno por 4 años? Bueno, las encuestas vienen mostrando que Daniel Noboa y Luisa González están lejos del resto de candidatos. Esto tiene una razón de ser. La campaña acá formalmente solo se permite desde el 5 de enero hasta 2 días antes de las elecciones, el 7 de febrero. En consecuencia, los candidatos ahora no pueden meter ningún tipo de pautaje en medios de comunicación ni en pauta digital, no pueden pagar avisos, pueden hacer muy pocas cosas, ¿no? Hacer actos, cosas, pero sin mayor proselitismo. Eso les da una posición mucho más débil respecto a Daniel Noboa, que tiene una pauta oficial del gobierno puesta de 5,5 millones de dólares contratados en radio, televisión y medios, y además al mismo tiempo lanzó hace 2 meses un concurso para renovar las frecuencias de los medios, que en realidad es medio una trampa porque plantea la campaña en términos de palo y zanahoria, ¿no? Es decir, te doy una pauta, haz buena letra y promocionas mis obras y tal, y si no, acuérdate que te puedo retirar la frecuencia al momento que quiera, ahora cuando voy a renovar. Y esto está causando una cosa muy fea. A mí me ha pasado que incluso me he molestado en entrevistas, hermano, porque los periodistas son tan tendenciosos que quieren obligarme a decir que ya Daniel Noboa ya ganó la elección mañana. Y la realidad muestra una cosa que hay que mirar cómo se desarrolla. 60% de la gente no ha decidido por quién votar, según la encuesta de datos de ahora 15 de diciembre. Esto es muy normal, pero si la 60% no ha decidido es porque no le gusta ni Luisa González del correísmo ni Daniel Noboa. Y en consecuencia estarían abiertos a otras alternativas. Habrá que ver qué pasa, porque en el Ecuador viene siendo una tradición que gente que está muy abajo en las encuestas termina ganando, como el mismo Noboa pasó. A partir del debate, él se proyectó y pasó de tener 3 o 4 puntos a ganar la presidencia. Y ya pasó antes con Rafael Correa, que era un tipo desconocido, 6 meses antes y ganó. Y antes Lucio Gutiérrez, lo propio, etcétera, etcétera. Podría darle todos los ejemplos desde el retorno a la democracia en el Ecuador. Entonces, no hay que dar nada por sentado, habrá que ver qué hacen los otros candidatos, pero por ahí aparece alguno que haga algo disruptivo en TikTok y estas cosas que se hacen ahora, y eso puede cambiar la elección de un día para otro, porque usted sabe que ahora la viralización que se genera en las redes puede generar un cambio de tendencia que opera muy rápido y en un par de semanas puede cambiar el escenario. Si mañana aparece que algún candidato hace algo disruptivo y aparece con 7, 8 puntos, ese puede ser el presidente, porque la gente se lanza a apoyar precisamente para castigar a los otros porque no les satisface el comportamiento, esto que usted está describiendo, ¿no es cierto? Bueno, pero en todo caso, usted que lo mencionaba, la estrategia de TikTok también benefició a Daniel Noboa cuando se hizo elegir como presidente en las elecciones atípicas del año pasado. Y es efectivo porque debemos tener en cuenta cómo se veía a Daniel Noboa en las elecciones, de 2023, en las que se proyectaba como una apuesta. No obstante, en este momento, cuando los ecuatorianos vayan a las urnas, no lo van a ver como un desconocido, sino que será más una, efectivamente, evaluación de su gestión. Exactamente. Ahí hay 2 reflexiones que yo le haría. La una, en la elección anterior él fue un outsider, auténticamente un outsider. Y en consultoría los gringos tienen un término que dice, en inglés lo ponen, pero es una sola vez montas el caballo blanco, dicen. O sea, tú eres outsider solo la primera vez, ya luego no.
Y la segunda reflexión que le haría es una reelección, que eso es lo que es para Daniel Noboa esto, es siempre un plebiscito de la gestión. En consecuencia, si yo estoy muy contento con la gestión, voy a apoyar, decir que siga trabajando. Pero yo veo algunas razones de descontento con Daniel Noboa, ¿no? La crisis energética es una buena muestra. Si bien él no es culpable porque hay fallas estructurales, falta de inversión anterior, sí hubo una gigantesca improvisación en todo su gobierno que nos llevó a una crisis de cortes, como usted conoce, de hasta 12 horas por día. La economía viene siendo pensada solo en términos fiscalistas. Subió el IVA, ahora puso un impuesto a la venta de autos usados, en fin, todo para ajustar la caja fiscal y las cuentas nacionales, que está muy bien, pero la economía real en el Ecuador anda muy mal, mucho peor después de la crisis energética. En seguridad, su gran apuesta fue esto que yo llamo el ser buquelitos, ¿no? Ahora es la moda en Latinoamérica, el que como a Bukele le va bien, entonces hay que ser buqueles para solucionar el problema, es decir, repartir bala, poner fuerzas armadas en la calle y tal. Y eso no es así. Hay que entender que El Salvador es un tercio de Antioquia o es más o menos la provincia de Manabí del Ecuador, no es ni siquiera la quinta parte del Ecuador, son 20.000 kilómetros cuadrados todo El Salvador y que además no tiene narcotráfico porque por ahí no pasa sino ocasionalmente la droga. El Ecuador tiene un problema complejo en donde el narco está tomado buena parte de los territorios y está vinculado con la política, con la justicia y con la empresa, que eso lo conocemos porque eso viene pasando en Colombia, Ecuador, Perú desde hace rato. Entonces, una estrategia que solo se base en las Fuerzas Armadas y en repartir bala no va a funcionar y le acaba de generar un problema gigante con esto que ahora ya está imputado, está, digamos, caratulizado como desaparición forzosa de personas de estos 4 chicos que seguramente, qué pena decirlo, pero muy probablemente están muertos y fueron asesinados seguramente en todo ese proceso, ¿no? Entonces, es un escenario bastante complejo en el que se dan las elecciones y yo creo que cualquier cosa puede pasar. Una pena también este caso que algunos compararía quizá también con el caso de Ayotzinapa en México. Era el experto en comunicación política Leonardo Lazo, que nos acompañaba desde el departamento colombiano de Antioquia. Gracias por haber estado con nosotros, Leonardo. Para mí un gran gusto y les agradezco mucho por el espacio. Aprovecho para saludarle a todo el equipo de NTN y desearle un gran 2025. Pues un abrazo fuerte. Un abrazo, recibimos ese saludo con gran alegría.